Yo les Muy buenas bendiga. noches a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando en el día de hoy en este tu programa, Voz de Restauración y Renovación. Le damos gracias al Señor primeramente por permitirnos estar en su hogar. Elori, ¿nos puede llevar en oración por la presencia del Señor? Sí, cómo no. Bienvenido todo el mundo en el programa. Señor amado, que nosotros, Señor, en este momento, Señor, estamos aquí, Padre Santo, otra vez, Señor, estando, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de llevar, Señor, estas palabras, Señor, a lo que necesitan, Señor, entender, Señor, que tú todavía los quieres, Padre Santo, y tú le estás dando un mensaje de amor y que nosotros, Señor, pueda ser este instrumento para darle la palabra, Padre Santo, que no seamos nosotros, que sea tú dirigiendo nuestra palabra y que el Espíritu Santo se pueda manifestar en los corazones y la mente de todos los que están escuchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios una vez más por estar en los hogares y por permitirnos estar con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que realmente profundamente nos habla a todos y cada uno cuando hemos experimentado alguna vez el olvido, el abandono, el rechazo que muchas veces pasamos como seres humanos. Y estaremos hablando acerca de que Dios ve a los olvidados. Y luego fíjate que hay una parte muy importante cuando hablamos y vamos a hablar pues tú lo vas a estar tocando. Un aspecto muy importante con referente a esto, porque lo pudiéramos tocar en las dos maneras, cuando no estábamos y cuando estábamos en el Señor y nos sentimos abandonados muchas veces. Pero específicamente cuando estamos introduciendo el tema, estamos introduciendo primeramente a las personas que no conocen al Señor, que por un ejemplo, padres que se han olvidado de sus hijos, ¿cómo te podría decir? Padres que no le dicen a un hijo que te ama, un hijo que no quiere saber nada de sus padres, un jefe que te maltrata y todo eso, y le da el ascenso a otras personas en vez del lugar de ti, que quiere decir que te vas sintiendo poco a poco, en cierta manera, triste, atribulado, y cuando tú lo coges dentro de las emociones, y cuando vemos esta parte del abandono, la tristeza o la soledad, es parte de nuestras emociones o sentimientos como seres humanos. Pero una vez que hemos llegado a los caminos del Señor, ese aspecto se va transformando y entendemos que aunque sucedan esas partes, y lo vamos a ver más adelante en el versículo que lo vamos a estar tocando, vemos que esas partes van cambiando nuestras vidas. Vamos a sentir, hay veces ese sentir, pero no permanece en nosotros cuando no conocemos al Señor, que nos sentimos completamente destruidos por cuando pensamos en esa parte. Sí, y yo creo que también lo que vamos a tocar es no solamente lo que usted estaba diciendo, pero hay algunas de las mujeres o de los hombres en la Biblia, de la historia, donde se sentían despreciadas, se sentían como que no la habían elegido y que estaban, yo creo que pasando mucha rechazo, ¿verdad? Entonces, uno de esos que nosotros vamos a tocar hoy es conocer un poquito más de Lea, una mujer que estaba despreciada por su esposo, pero elegida por Dios. Y veremos que no es la única. La Biblia siempre nos recuerda que el corazón quebrantado no le pasa desapercibido al Señor. Él lo ve. Y lo podemos ver en el Salmo 34, 18, donde dice, cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. A los contritos de espíritu. Uh-huh. Y déjame decirte una cosa, algo particular en el caso de Lea, en el capítulo 29 de Génesis, pues tenemos que tomar muchas circunstancias con referente a este aspecto. El primer aspecto, vemos que Lea es despreciada por su marido. En cierta manera, si lo aplicamos y lo vemos en los primeros versículos de Génesis, los primeros versículos del capítulo 29, que en realidad, en cierta manera, Jacob despreció a Lea porque el corazón de Jacob no estaba para Lea, estaba para Raquel. Uh-huh. Dime, Lori. ¿No fue Oh, así? no, y como, y él escogió al Raquel, pero
pero Dios vio el dolor de Lea, porque aunque, ¿cómo se dice? Viendo que Lea era menospreciada de los hijos, de Jacob y de otro, él le dio hijo para, ¿sabes? Que eso, ella tuvo varios hijos y estuvo Rubén, estuvo Simeón, estuvo Levi, y cuando tuvo a Judá, ya no buscaba el amor de su esposo, sino que exclamó: esta vez alabaré a Jehová. Ella se contentó de lo que Dios le estaba dando, porque habían generación que iban a salir de sus hijos, y ella fue bendecida grandemente de muchos hijos. Y acuérdate, Lori, si vamos a partir de la historia de Lea, tenemos que partir de Abraham, porque la promesa fue a Abraham de que iba a tener multitudes de sus generaciones, y parte de esa descendencia fue Isaac, y de Isaac salió Jacob. Y vemos entonces que esa bendición, en cierta manera, Dios tenía todo en control, porque Dios es el que está en control de todo. En realidad, en la foto de Jacob no existía Lea. Pero en la foto de Dios sí existía Lea por una promesa que también él entendía que con Raquel, porque acuérdate, Dios ve más allá de lo que el hombre no ve. Sabía que con Raquel lo único que le iba a dar a Jacob eran 2 hijos, porque solamente fueron José y Benjamín. Entonces, quiere decir que Dios va más adelante de lo que muchas veces nosotros no vemos. Y por esa promesa traída de Jacob hacia Lea, Dios nunca se olvidó de la parte de ella, que ya, acuérdate, partimos de una cosa muy importante: se casó, porque es decir, que eran marido y mujer, por más de que Jacob rechazara a Lea, dentro de eso estaba el compromiso que ya Dios había dado, que cuando eres marido y mujer, pues Dios bendice ese matrimonio. Aunque tal vez él no quería, en cierta manera, a Lea, pero Dios no se iba a olvidar de Lea y le dio más hijos que a Raquel. La bendición más. Porque Dios no se olvidó de ella, aunque estaba siendo rechazada. Entonces, yo creo que en este estudio que estamos, o esta palabra que estamos dando hoy, es que estamos viendo el rechazo humano versus la aceptación divina, porque hay cosas que a lo mejor humanamente no queremos aceptar, pero como usted dijo, pastor, el Señor o Dios ya ve más allá y Él tiene planes para nosotros preparados para, ¿sabe?, propósito divino. Y entonces alguna vez como humano nos cerramos y no quiero aceptar a lo que Dios nos está dando. Pero Dios nos hace ver que, como usted dice, que hay más allá de lo que nosotros vemos, porque es una visión. Él tiene ya una visión para nosotros, un futuro que va a ser bendecido de él. Y como tú lo dices, Lori, humanamente nos vamos a desanimar, nos vamos a desalentar, nos vamos a poner tristes, nos vamos a sentir solos en cierta manera, o vamos a sentirnos rechazados, pero cuando entramos a ese aspecto, muchas veces nos limitamos y se nos olvidan, como ya estamos hablando como cristianos, se nos olvidan las promesas de Dios que hay sobre nuestras vidas. Y muchas veces ahí es donde entra el conflicto, mis emociones y el espíritu, y está que a cuál de los dos, y de acuerdo a lo que tú le des la mayor importancia, pues de acuerdo a eso tú vas a recibir lo que tú estás confesando, porque acuérdate que todo lo que confesamos con nuestra boca lo vamos a recibir. Si yo empiezo a decir me siento rechazado, me siento esto, como cristiano, estamos hablando ya como cristiano. Ahora, si tú estás fuera de los caminos del Señor, es un sentimiento que tú lo vas a tener y nadie te lo va a quitar, a menos de que pasa lo diferente de lo que está en lo que tú estás pensando. Pero en las cosas del Señor es diferente. Yo como cristiano sí puede llegar ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de tristeza, pero con todo y eso tengo que también clamar las bendiciones que Dios ha puesto en mi vida, que dice que Él nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a alentarme a salir del desánimo, la depresión, del rechazo, de que yo me encuentro. Exacto. Y entonces yo creo que también hay mucho que se puede identificar con Lea, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿te han dejado de lado como si fuera invisible? Porque hay algunas veces que nosotros nos sentimos invisibles en diferentes etapas de nuestra vida.
Y yo quiero recordarle algo al que nos está oyendo hoy, que dice en Salmo 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces el rechazo de los hombres nunca limita el llamado de Dios. Él ve lo más profundo de los corazones, porque en Samuel, 1 Samuel 16:7, ¿qué nos dice? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. El hombre mira el de afuera, pero Dios va más allá. Él ve qué motivación tú tienes, por ejemplo, alguna vez, y porque ve tu corazón. Y fíjate, Lori, que ayer caemos también con el caso de Agar, viene casi parecido con el mismo problema de Lea, que en cierta manera fue la situación que pasó a Agar fue prácticamente provocado por los mismos sentimientos de Sara y las emociones de Sara, que le entregó su esclava a Abraham, porque aún ella, con la promesa que Dios le había dado, que ella iba a tener hijos, no lo creyó y le dio a Agar para poder tener hijos. ¿Qué quiere decir? De que, en cierta manera, el rechazo de Agar no fue que Dios lo hizo, sino que fue el mismo hombre, por no creerle a Dios a la promesa que le había dado a ellos, interrumpieron lo que tenía, pero con todo y eso, Dios le dio promesa a Agar. Así es, y también no es solamente Agar, como la llamaban la extranjera. Entonces se puede imaginar cómo ella se sentía, porque no era ¿sabes? De donde, de Abraham o del pueblo de Abraham. Entonces se sentía extranjera, se sentía usada porque la usaron, ¿verdad? Eso no fue un matrimonio de amor, eso no fue un matrimonio, sabe, como que ella eligió, y ni siquiera era un matrimonio porque era como que era sirvienta de Sara. Simplemente, Lori, era como te podría decir, Exacto. como fue usada y ya. Ajá, exacto. Y entonces imagínese cómo ella se hubiera sentido, porque extranjera, usada, y después votada, porque la votaron. Y entonces todo eso es que ella se vio sola y se vio como que Dios se ha olvidado de ella, pero Dios fue donde ella fue y le dio promesa a ella para decirle, yo no me he olvidado de ti. Y fíjate, Lori, que ahí es donde caemos. Agar se pudo haber sentido no querida porque realmente no fue querida. No. Fue olvidada, fue usada y fue olvidada. Pero con todo y eso, Dios tenía un plan, aunque también Dios bendijo a Agar en que no permitió que ella y su hijo perecieran, pero vemos las consecuencias del error de Sara y de Abraham al haber hecho que Agar tuviera a Ismael. Que quiere decir de que vemos las consecuencias de nuestros errores y todo, pero a pesar de todo eso, Dios también le dio promesa a Agar de que su hijo iba a también tener una descendencia grande también, aunque tal vez no era la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Claro, sí, pero también, como usted dijo, la oyó su dolor, oyó su rechazo, oyó lo que ella estaba pasando y oyó también porque estaba en el desierto sola, porque como que ¿sabe? La botaron y ni le dieron, tú sabes, nada. Ella se vio sola con nadie, con su hijo, que era un recién nacido. Entonces usted se puede imaginar cómo ella se sentía. Pero Dios, como usted dijo, fue al encuentro de Agar y le prometió algo diferente, claro, pero la ayudó y la prosperó. Bueno, te aclaro que no estaba recién nacido Ismael cuando estaba con Sí, Agar. perdón, sí. Ya tenía como 10, 12 años por ahí. Sí, exacto. Porque si Sí. te vamos atrás a la historia, a ella la sacaron No, porque sí, era ella ya. despreciaba a Sara porque no tenía hijos. Porque ahí vamos a ver, ahí vamos a caer también a cuenta de que Agar también se buscó lo que también le pasó, porque ella empezó también a tirarle a Sara y a menospreciar a Sara. Acuérdate. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios dijo, haz lo que tu mujer dice, que sí que Dios permitió, no es que Dios que estaba de acuerdo, vamos a aclarar eso.
Dios permitió, porque Sara le dijo, no, yo la voy a sacar del campamento. Y Abraham pues consultó a Dios y Dios le dijo, haz lo que tu mujer dice. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sara? Lo votó, pero Dios sabía también que le iba a él ayudar. no olvidar de Agar, que quiere decir de que también, acuérdate, sea como sea, Ismael era hijo de Abraham. Así es. Sí, no, y como usted dice, sí, el hijo era grande ya, pero yo creo que Agar también, como se sentía rechazada y quería como coger un lugar a lo mejor, ¿verdad? Porque humanamente queremos como decir, estoy aquí. Y entonces alguna vez podemos hacer malas decisiones o podemos, como ella estaba haciendo, que estaba ridiculizando a Sara, ¿verdad? Yo creo que humanamente cuando nos sentimos rechazados, nos sentimos como solos y entonces queremos pensar hacer cosas para llamar la Ser atención. visto, ser oído, que nos tomen como un punto de atención, pero hay veces lo que hacemos, muchas veces entropiecen los planes de Dios, porque no, la Biblia no lo dice, pero yo me pongo a imaginar que si Agar no hubiera hecho nada de eso, posiblemente hubiera permanecido en la tienda. ¿Qué quiere decir? Pero Dios tiene un propósito también, porque si hubieran quedado los dos, hubieran habido conflictos también. Entonces, sí, cuando el niño hubiera sido grande, se hubieran y peleado. eso Dios tuvo que permitir la separación y aún separado, vemos todavía el conflicto que hay entre el pueblo de Israel y los palestinos. Sí, una mala decisión. Pero siguiendo, Lori, entonces lo que estábamos diciendo, otra figura también que estamos en el mismo nivel fue David. Sí. Dime. El último hijo. David, el último. Queda aún el mejor que apaciente las ovejas. Eso fue en primera de Samuel 16:11. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le había dicho que uno de los hijos y no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero que le iba... Creo que era Isaí. no estoy me acuerdo. seguro. Sí, no estoy seguro. Por eso no lo quiero decir, porque si no, no viene mucho comentario. No, pero él había escogido ya un rey, entonces le dijo a Samuel que fuera y lo ungiera. Entonces Samuel se estaba viendo el físico, porque este hombre tenía muchos hijos, pero él se estaba basando en lo físico, y cuando yo creo que se asombró que el que Dios había escogido era David, que era el último hijo de este hombre, y era el menor. Y también lo que él hacía era apacentar las ovejas. Entonces Samuel nunca se iba a imaginar que él iba a ser un rey, porque no calificaba a los ojos de humanamente, no calificaba, ¿verdad? Pero para Dios él sí calificó. Entonces ni su padre lo consideró digno de estar en la ceremonia con Samuel, porque no lo llamó, lo dejó donde estaba, pero Dios lo ungió como rey. Y ahí estaba, porque David también estaba en el pasto, me imagino que estaba solo, que estaba, ¿sabe?, cuidándose él mismo, y Dios se acordó de David y lo puso en alto. Y fíjate, Lori, que cuando venimos atrás, vamos recorriendo más atrás, aparte de David y todo eso, que supuestamente, miren, eso de ser menospreciado no viene desde ahora, pues si tú te pones a pensarlo, una que fue también despreciada fue, ¿cómo que se llama? Ruth. Sí. De cierta manera. Y vemos que todo esto viene desde Boaz con Ruth, y ahí vemos que toda esta conexión viene desde ahí, y el padre de David se llamaba Jesse. Isaí, yo trataba de decir con Isaí, Jesse. Era el padre de Isaí. Cuando vemos entonces que el padre de Isaí, él nunca pensó que el hijo menor tenía la capacidad de poder ser llamado a ser rey. Es más, lo consideraba como que era parte de la familia, pero era la parte inferior de la familia. ¿Qué quiere decir? De que consideraba de mayor valor, de mayor estima a sus hijos mayores, pero al hijo menor, y era parte también de las tradiciones que los hijos menores se ocuparan de las ovejas hasta que no tuvieran cierta edad o cierta manera de que ellos tenían que estar representando a la familia, pero mientras tanto eran pequeños, pues no los tomaban en cuenta, no tenían voto, no tenían nada, prácticamente simplemente eran los hijos más mayores.
y vemos que el mismo padre de David, cuando llamó a sus hijos, en su mente nunca cruzó que tenía otro hijo que se llamaba David. Así es. Sí, y como usted dijo, también hay otro ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Bueno, hay varios, porque realmente hay muchos hombres y mujeres que Dios escoge de la nada, donde no se podía, tú sabes, como que no sabían que en los hijos humanos no se veían como rey o no se veían como en las posiciones que fueron puestas, ¿verdad? También me imagino, por ejemplo, la mujer samaritana, ese es otro ejemplo. Jesús rompió las barreras del prejuicio para encontrarse con ella y cambiar la vida de ella. ¿Y cómo la usó? Ella fue como una evangelista porque se fue en su tierra otra vez y le dio las buenas nuevas de Dios. Entonces, él usó a alguien que era menospreciado porque ella también tenía mucho marido. Y me imagino que era, tú sabes, alguien que nadie quería estar con ella. Y Dios la usó tremendamente para darle la buena nueva y para hacerle mirar el amor y para hacerle mirar que ella también tenía un propósito divino. Me acuerdo, Lori, que cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa lo que se levante, Dios lo va a cumplir. Y fíjate que tenía razón que en algunas versiones es Isaí, pero en algunas versiones se sale el nombre de Jesse, porque son los dos nombres que sale el padre de David, pero es Isaí también. Entonces estaba bien, que sí que me acuerdo todavía de algunos nombres. Pero lo que estaba diciendo yo que vemos la samaritana, que una mujer despreciada por la sociedad, despreciada por el mundo, despreciada por todo lo que estaban corriendo, aún por su mismo pueblo. Pero vemos que para Dios, cuando hay un alma de salvación, no importa tu condición, no importa tu circunstancia. Ahora no estamos diciendo que Dios permite o avale el pecado. Lo que Dios permite es que esa persona tenga la probabilidad de arrepentirse de esos pecados y pueda venir al arrepentimiento. Porque si tú te miras con la mujer samaritana, él no la juzgó, no la criticó, simplemente le dijo, mujer, dame de beber. Comenzó una relación, una plática, porque acuérdate, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y no se podían mezclar. Entonces, y vemos que Jesús se le acercó y le empezó a hablar, aun cuando los discípulos vinieron, lo vieron con ella, pero se quedaron, ¿cómo te parece? Asustados de ver que él había hablado con una samaritana, porque se entendía que los judíos y los samaritanos no compartían. Sí. Y él empezó a decir, mujer, dame de beber, y ahí empezó la plática y al final no la juzgó ni la condenó, simplemente dejó que su propia conciencia dijera la verdad, porque él le dijo, llama a tu marido. No le dijo, no tienes marido, eres esto, eres aquí, eres allá, simplemente. Sí, no la usó. Ella vino y dijo, mira, yo no tengo ninguno. ¿Y qué fue lo que le contestó? Has dicho la verdad. Porque aún el que tiene ni tuyo es. Entonces, ¿qué quiere decir? De que muchas veces, como estamos hablando, dentro de las emociones del hombre, actuamos negativamente sobre otras personas de acuerdo a lo que vemos, a lo que escuchamos, o lo que realmente hemos observado de ciertas personas. Y de acuerdo a lo que hemos visto y oído, puede crear dentro de nosotros un rechazo hacia la otra persona. Y después nos decimos, ¿por qué yo estoy rechazando a esa persona? Es por lo que has visto o por lo que has oído, que tal vez lo que has visto y lo que has oído no es lo que realmente es la realidad. No, y alguna vez, tú sabes, nosotros nos concentramos en el dolor, ¿verdad? El dolor no es evidencia que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? El sufrimiento existe, pero eso no significa que Dios se haya apartado o nos haya dejado de amar, depende de la situación o el rechazo o cualquier cosa que está pasando alguien que no está escuchando, que se creen que, bueno, ya todo el mundo se ha olvidado de mí, también Dios, ¿verdad? Porque están pasando de problemas, están pasando de dificultades, ¿verdad? Pero la existencia del dolor alguna vez revela nuestra necesidad de Dios. No es una ausencia, pero es nuestra necesidad de acercarnos más a Dios y para que Él pueda realmente dejarnos saber cuál es nuestro propósito y ayudarnos y encaminarnos en la correcta vía. Y fíjate que una de las cosas que tenemos que tener como
a los que nos están escuchando es pensar realmente Ujú, como cristianos, pensar que aunque lleguen esos momentos de rechazo, de dolor, de sufrimiento, de abandono, ujú, cualquiera que sea la situación que estemos pasando, tenemos que pensar como cristianos que aunque tal vez en ese momento no pueda sentir la presencia del Señor, porque acuérdate, la presencia del Señor no es por emociones, es por lo que ujú, dice la palabra. Pero tal vez en ese momento como persona no puedo sentir la presencia del Señor, no puedo sentir algo, pero tenemos que tomar en cuenta que aún la naturaleza, cuando salimos afuera, miramos el amanecer y puedo decir, por lo menos me pude levantar un día más de vida. Y hay otros que tal vez no se pudieron levantar, tal vez con todos tus problemas, con todo lo que tú estás pasando de rechazo, sufrimiento, pero todavía tuviste la oportunidad de levantarte y estar vivo. ¿Qué quiere decir? De que cuando miremos los árboles, la ujú, naturaleza, el aire que respiramos, tienes que pensar, wow, Dios me ama todavía, porque si no me amara, ya no ujú, pudiera estar respirando, estuviera muerto. Entonces, esas cosas nos tendrían que alentar para poder sacarnos de nuestras emociones muchas veces. Y acuérdate, Lori, que no tenemos que olvidar, y ese es el gran fracaso muchas veces como cristianos, que separamos y nos creemos supermanes espirituales y separamos el aspecto humano y el aspecto espiritual. No, es que las dos cosas están ahí. Ahora, ujú. todo depende a qué yo le voy a dar más tiempo o a qué yo le voy a creer, al rechazo o a lo que dice Dios, Sí, al dolor. ¿no? O lo que dice Dios en su palabra. Pero ¿qué decir si somos cristianos? Ahora, si cuando Ujú, eres cristiano, pues vas a ahogarte, vas a desanimarte, a menos ujú, que alguien de afuera venga a ayudarte y darte consuelo. Pero ujú. como cristianos muchas veces, como personas, esperamos que alguien venga, pero se nos olvida que Dios está siempre con nosotros. Así es, y como usted tocó algo bien importante, cuando viene la desesperación y el desánimo profundo, ¿verdad? Cuando alguien cree que Dios lo ha abandonado, su corazón se llena de oscuridad. Se puede también enfriar mucho porque pierde esta motivación de orar, de luchar, de servir y de seguir adelante. Entonces, el resultado de eso podemos ver en el mundo que hay fatiga emocional, hay apatía espiritual, y ganas de rendirse, porque hay mucho que cuando enfrentamos alguna de estas situaciones donde decimos, bueno, Dios se olvidó de mí. Entonces nos vienen ganas de rendirme para todo. Entonces imagínese usted si yo no tengo a Cristo, si yo no soy cristiana, si los cristianos nos sentimos así, teniendo la respuesta y teniendo a Dios en nuestro corazón y sus promesas. Imagínense el mundo. Por eso vemos que hay mucho, la gente se suicida, la gente cae en depresión porque ya como que siente, ya no tengo la vía de salir de este problema o que todo el mundo ya no me están rechazando. Entonces siente solamente el rechazo y no hay alguien que lo está ayudando a salir de esto. Entonces, en Proverbios 13:12 nos dice la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y es verdad porque lo estamos viendo en esta sociedad. Y fíjate, Lori, que estamos hablando del rechazo o de que ha sido abandonado algo. Podemos ver posiblemente, tal vez, eh, venimos arrastrando un pasado de eso. Y muchas veces, si no hemos cortado con ese pasado, cuando llegamos a nuestra nueva creación, a nuestra nueva etapa como creyentes, si no hemos cortado esa relación del pasado, que nos hemos sentido abandonados, tristes, desalentados, cuando nos vienen momentos difíciles de nuevo a nuestras vidas y empiezan a venir esos síntomas, yo creo que podemos caer más rápido que cuando hemos cortado esos lazos con ese pasado y se nos olvida entonces que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. En cierta manera, Lori, nos ponemos a aplicar en el Salmo 37, del 1 al 9, vamos a ponerlo así, nos dicen tantas cosas para que cuando lleguen esos momentos en nuestras vidas, no Sí. caigamos. Una de las cosas que nos dicen, no te impacientes. Y Ajá. una cosa que más nos pone impacientar cuando empezamos a pensar, ay, es que estoy solo, ay, es que soy rechazado, ay, es que he sido abandonado, es que nadie me llama, nadie se preocupa por mí, yo hace rato que no asisto a la iglesia y nadie me llama. Y entonces, Sí. en vez de tú estarte alentando,
más bien te está desanimando. Más. Y te vas desanimando más con tu propia palabra, porque mira, fíjate qué cosa más grande como el enemigo utiliza eso. Nadie te está desanimando, te estás desanimando tú mismo. Amén. Aunque Sí, tal vez esto esté pasando, mira, no estoy justificando, aunque tal vez tú estés pasando en ese proceso que nadie te ha llamado, nadie te ha buscado, nadie te ha dicho nada, pero tu actitud, si tú empiezas a declararlo, te vas a desanimar más. Pero si tú mismo te empiezas a animar, no importa que aunque nadie me llame, yo sé que Dios nunca me ha abandonado. Dios está conmigo, Dios me ha alentado. Es duro porque cuando estás en una situación así, emocional, porque acuérdate, no tenemos que desligar que somos entes humanos y espirituales, pero hay momentos que entramos en momentos emocionales, que si nos descuidamos vamos a fracasar. Así es. Y yo creo que lo que usted está tocando es que cuando llega eso, es un aislamiento espiritual. ¿Qué significa? Se alejan de la comunidad de fe porque están pensando, ¿para qué seguir yendo si Dios ya no me escucha? Si la gente ya no me ve. Entonces pueden dejar y se empiezan a dejar de congregar. Otra vez no oran, no quieren leer la Biblia, no quieren nada que ver con las cosas espiritual, porque ya están sintiendo, ¿para qué voy a seguir? Y ahí es como usted dice, se están mucho concentrando en el dolor y en lo que están pasando, que entonces empiezan a tener en su mente cosas que el enemigo va a usar, ¿verdad? Entonces el enemigo se va a aprovechar de ese aislamiento para sembrar más mentira en la vida de alguien. Entonces lo que pasa es que después lo que estamos haciendo es abriendo puerta al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Al sentir que Dios ya no está contigo, algunos buscan respuesta en lugar equivocado, ¿verdad? Pueden irse a relación tóxica, dependencia emocional o física, prácticamente espirituales, pero no bíblicas, se van en cosas, o sea, que son fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Jeremías nos dice en 2:13, me dejaron a mí fuente agua viva y cavaron para sí cisterna rota. Quiere decir eso, que se han alejado de la verdad para seguir una mentira. Fíjate, ahí caemos de nuevo a Lea. ¿Qué pasó con Lea? Lea fue, por mucho tiempo se sintió sola, se sintió triste, se sintió todo como tú quieras. Es más, llegó un momento cuando llegó a cuarto, que era Judá, que dijo, ya no voy a ver más a mi esposo, sino que voy a alabar a Dios. Entendió que realmente, que a pesar de que ella tenía esa soledad, esa tristeza, ella no podía quedar en esa condición. Y ahí es donde caemos. Y estamos hablando a creyentes, que aunque lleguen esos momentos de tristeza, de dolor a tu vida, por cualquier circunstancia que sea, no la declares, porque si tú la declaras, entonces te vas a sentir peor. Si la vas a declarar es para romper toda relación, para poder salir adelante de esas circunstancias. Me vas a entender, dolor, porque yo también puedo controlar, estoy triste, pero realmente tengo que fortalecer en el Señor. Pero si yo sigo contando tristeza a mi vida, va a llegar un momento que yo mismo me estoy desanimando y nadie te va a poder sacar del hueco a menos que tú mismo no extiendas tus manos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que hay veces tal vez Dios permite también que estemos solos, como que nos sintamos abandonados completamente para que dependamos más de Él. Tenemos que ver todos los aspectos, porque hay veces cuando pasamos en esos momentos es porque nuestra fe va a ser probada. Porque fácil es decir, yo amo a Dios, alabo a Dios y sé que Dios está conmigo, pero ¿y cuando te sientes solo? Cuando te sientes abandonado, ¿en dónde está tu fe? Y estamos hablando no para señalar, criticar a nadie, sino para levantar, restaurar, animar, que cuando lleguen esos momentos difíciles a tu vida, es cuando más te tienes que mantener de las manos de Dios. Sí, y entonces una cosa que es interesante, pastor, es que sea que son cristianos, no son cristianos, entonces empiezan a tener una crisis de identidad. Entonces ya no se sienten vistos.
y los que son cristianos no se sienten vistos de Dios. Entonces empiezan a dudar de sus valores personales, ¿verdad? Entonces siempre hay preguntas como, ¿será que no soy digno? ¿Será que Dios no me ama? ¿O que, no, que otro no me ama? ¿Por qué no me puede amar? Hay algo equivocado en mí. Hay algo que yo no tengo. Hay algo que estoy padeciendo. Entonces, esto puede llevar a complejo, a comparaciones, tristeza y resentimiento, también resentimiento. Entonces, esa es una cosa muy peligrosa, ¿verdad? Porque sea que sean cristianos o no cristianos, yo creo que más los no cristianos, porque no tienen ese, como usted dice, que tiene que levantarse y decir, bueno, Dios me va a ayudar, yo me voy a levantar. Pero hay los que no son cristianos, que no saben cómo recurrir a una ayuda, ¿verdad? Si entran en este problema de crisis de identidad, porque ya están entrando en una área donde el enemigo lo puede destruir. Por eso es la importancia, Lori, que en realidad, cuando estamos hablando de personas que no conocen al Señor, cuando llegamos a ese estado de crisis, que nos sentimos abandonados, tristes, y hay veces en la mente nos pasa lo más fácil que el enemigo te puede traer, acaba con tu vida. Y ahí es donde sucede el suicidio y todas esas cosas. Por eso es importante cuando llegamos a esos momentos que nos sentimos solos, tristes y abandonados, buscar la ayuda de alguien. Alguien, si es un profesional, si es alguien que de confianza, un amigo de confianza, buscar la ayuda de alguien. Muchas veces el problema es que cuando nosotros no abrimos nuestro corazón a otras personas, muchas veces lo que pasa es que esa situación nos va a agobiar, nos va a hacer sentir triste, nos va a hacer sentir prácticamente más hundidos, y va a llegar un momento que, como tú lo dijiste en una parte, ¿para qué estoy vivo? ¿O para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que yo estoy yendo a la iglesia? Y entonces empezamos a cuestionar tantas cosas que en vez de edificarnos nos van a destruir más. Por eso que ahora hablando con cristianos, por eso es que tenemos que confiar en Dios, Lori, cuando estamos pasando una circunstancia así de soledad, en todas las áreas. Estamos hablando en todas las situaciones, en tanto en enfermedad, en luto, en todas las áreas. A veces nos vamos a sentir momentos solos, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que prácticamente deleitarnos en Él. Y una de las partes que nos habla el Salmo 37, Lori, nos dice, y que guarda silencio. Hay veces la palabra no expresada es mejor que la que yo expreso, que me va a desanimar. Así es. Y una cosa es que también nuestra relación con Dios, y ese para los cristianos, se enfría, ¿verdad? Cuando el corazón está herido por la idea que Dios se ha olvidado de nosotros, nuestra confianza en Él ya se debilita. Y entonces empezamos, como usted dice, a dudar. A lo mejor si están sirviendo con obligación, no lo están haciendo ya como que yo creo en Dios y Él me va a llevar más allá. Y entonces adoran sin pasión, ya no tiene esta motivación de estar, ¿verdad? Y está perdiendo el propósito. Si cree que Dios ya... si ellos creen que Dios ya no lo ven, entonces pierden el sentido del llamado, hasta el sentido del llamado, porque dicen, ¿para qué seguir si ya no importo? Entonces, pero Dios le dice a esta persona, mis pensamientos sobre ti son de paz, Jeremías 29:11. Él quiere lo mejor para nosotros. Es que hay veces, como usted dice, pastor, tenemos que ir a través de alguna tormenta o proceso, porque así es que Él está moldeando nuestro carácter, porque para que Él nos dé las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, si no estamos preparados, nos pueden destruir, no pueden apartar de Él. Y entonces allí van los procesos y la tormenta. Y fíjate que una de las cosas que vemos también, lo vemos en el libro de Isaías, que nos habla acerca de eso, ¿no? Y que desde el punto de vista que tenemos que ver lo que el pueblo en ese momento estaba como desanimado, desalentado, y entonces pensaba que Dios los había abandonado, pero Isaías le empieza y le dice en el capítulo 49 y el versículo 14 en adelante, le dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado de mí. Pues puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar a su hijo. Y aunque cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, que quiere decir de que Dios nunca se ha olvidado de su creación. Grábate,
te llevo en mis palmas de mi mano, tus muros siempre los tengo presentes. ¿Qué quiere decir? Que él tiene cuidado de todo lo que nos está pasando. Que hay veces vamos a sentir momentos de soledad, momentos de tristeza, como que sentimos que Dios no está más cerca de nosotros, pero en realidad son procesos que muchas veces pasamos para tener crecimiento en las cosas de Dios. Pero si no pasamos ese proceso, podemos también retroceder, como tú lo estabas hablando, espiritualmente. Por eso es la importancia de que todo proceso que llegue a nuestras vidas, una Biblia dice, todo lo que nos sucede obra para bien. No importa cómo si en un momento me sentí triste como ser humano, eso va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer mi carácter y entender que mi dependencia no está en el hombre, sino que está en Dios. Amén. Y no es que vamos a dejar de desconfiar en las personas, pero tengo que mi dependencia, mi confianza tiene que estar completamente depositada en Dios. Sí, sí, no podemos basarnos en el hombre porque nosotros todos fallamos, ¿verdad? No hay uno que no falla a otro. Entonces, ahí es como usted dice, el enfoque es Dios, porque Él es que no falla. Otra cosa es, otro ejemplo que yo quiero llevar es el paralítico de Bethesda. Entonces, este paralítico estuvo allí como de 30 años que estaba enfermo y nadie, 38 años, 38 años que estaba enfermo. Entonces usted se imagina que este hombre cargando con esta enfermedad y que nadie lo podía ayudar o nadie lo veía, ¿verdad? Y estaba allí. Y entonces la cosa más poderosa es que Dios lo vio, Jesús lo vio. Entonces, aunque nadie se preocupaba por él, allí fue el milagro que Dios mostró que él lo vio, aunque 38 años que la gente lo estaba ignorando, que la gente no lo estaba ayudando, Dios lo vio. Pero Gloria, es a donde vamos al punto, que a pesar de que si la Biblia no lo dice, si lo aplicamos a la mente del paralítico, él pudo haber pensado en su mente, nunca voy a lograr alcanzar mi bendición, nunca voy a lograr alcanzar mi milagro, porque el milagro sucedía cuando el ángel bajaba, tocaba el estanque y el problema era que los que llegaban eran aquellos que eran pudientes, tenía alguien que los llevara o los cargara y pagaban algunos también para que hicieran eso. Y él, en lo que iba arrastrándose para poder llegar allá, prácticamente no lograba llegar a tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en cierta manera él pudo haber cruzado en su mente, nunca voy a alcanzar lograr poder ser sano, nunca voy a poder alcanzar cierta algo, pero ahorita tenemos que entender que aunque en mis pensamientos puedan cruzar esas ideas, en el pensamiento de Dios está el milagro dado. Lo único que tenemos que creer que lo vamos a alcanzar en su tiempo. Entonces, porque si tú te fijas, Jesús llegó en el momento y en el tiempo preciso que este hombre necesitaba un milagro, y fue en el momento cuando yo me imagino que ni él mismo lo esperaba. Así es. Sí, no, yo creo que se sorprendió que alguien finalmente lo vio y que se sanó y pudo, tú sabes, continuar con su vida en vez de estar en este lugar esperando del milagro. Entonces, yo creo que una cosa poderosa es que dice que el hecho que haya oscuridad en tu vida, eso no significa que no existe el sol, que Dios no te está mirando, que sí hay una solución, que sí hay alguien que te está mirando. El hecho que hay sufrimiento no significa que Dios ha desaparecido. Dios está presente, obrando, restaurando y no se ha olvidado de ti o de nadie en el mundo. Él siempre está tratando de ponernos otra vez en la vía donde tenemos que estar o dando la fuerza que necesitamos. Pero allí va por lo que no son cristianos, ¿verdad? Si ellos necesitan esta ayuda, tienen que buscar a alguien que lo pueda ayudar espiritualmente o consejero, porque ese es un tema muy delicado, porque aunque y nosotros lo hemos tocado, pastor, en todo lo que estamos diciendo, que hay depresión, hay suicidio. ¿Y por qué pasa eso? Porque no están teniendo la ayuda que ellos necesariamente tengan. Especialmente, mire, está pasando en los cristianos, imagínense los no cristianos que no tiene esperanza. Entonces, allí yo creo que
le estamos diciendo al oyente que no es cristiano que busque ayuda, porque sabemos que alguna vez uno se puede sentir solo, uno se puede sentir que no hay nadie alrededor tuyo y entonces la solución no es quitarte la vida, la solución no es deprimirte, la solución no es ya tirarlo toalla o rendirse completamente. Hay solución. Lo que tenemos que hacer alguna vez es acudir a alguien que nos pueda ayudar. Pero para lograr eso, Lori, ahí es Ujú, donde vamos otra vez, vuelvo otra vez a que sea redundante. ujú, El requisito principal es ser honesto con uno mismo y decir, necesito ayuda. ujú, Porque si tú no declaras esa palabra, hay veces nos pensamos que vamos a poder resolver nuestros problemas. Hay veces que sí, no vamos a decir que no, pero hay ujú. veces siempre necesitamos la ayuda de alguien Sí. o de algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero tengo que reconocerlo. Y es donde el problema grande es cuando las personas se encierran y llega un momento como que se aíslan ellas solas, que tú lo dijiste, y ahí es donde comienza el gran problema que te va a llevar al fracaso completo. Ujú, Pero ujú, cuando tú eres honesto contigo mismo, llega un momento y dices, yo necesito ayuda. Entonces, ujú. cuando tú dices, yo necesito ayuda, estás siendo parte ya de la sanación de lo que tú estás pasando. Amén, así es. Y una cosa que Dios no es tan lejano, ¿verdad? Está actuando alguna vez en medio de nuestro caos, porque nosotros lo que vemos alguna vez en la tormenta, el proceso es el caos. Y entonces, como usted dice, nos estamos concentrando mucho en el dolor, lo que nos está pasando, y no estamos viendo más allá donde hay la solución. Entonces, Dios sigue levantando personas, ministerio, iglesia, que traen consuelo, alimento, educación, esperanza y y yo creo que en la iglesia, yo no digo una iglesia específica, yo digo la iglesia de Cristo en general, se está concentrando más en eventos, se está concentrando más en templo grande o lo que sea, y entonces no están acudiendo a la gente que necesitan ser visto, a la gente que necesita ser guiado. Y entonces allí donde estamos fallando como iglesia, porque no estamos viendo las necesidades. Y fíjate, Loli, que son tiempos peligrosos, como dice la palabra, en cierta manera, en todas las áreas, pero tenemos que entender que realmente todas estas cosas tienen que suceder para darnos a entender de que somos seres humanos, el desaliento, el desánimo que estamos hablando, van a llegar a nuestras vidas, pero tengo que entender que el que está en control de todo es Dios. Y cuando entendemos que Dios es el que está en control de todo, Él es el que va a restaurar mi vida nuevamente, pero para que Dios pueda restaurar tu vida como cristiano, tú tienes que reconocer de que necesitas ayuda de Dios. Y hay veces, muchas veces ese es el problema más grande que tenemos también, que es de que, ¿cómo te podría decir yo? Hay gente que se cierran y no quieren buscar ayuda, pero hay también otros que se cierran y no brindan ayuda. Ajá, Hay exacto. que decir de que de los dos lados estamos mal. Sí, sí. No, Uno no quieren brindar ayuda, no quieren hacer ajá, lo que tienen que hacer, y hay otros que no buscan ayuda. ajá, amén. No, y yo creo que Dios está llamando a su iglesia a ser manos en este mundo quebrado. Y yo entiendo que uno tiene que levantarse a sí mismo, pero yo he visto gente que no lo pueden hacer. No todo el mundo es fuerte, no todo el mundo puede hacer eso ellos mismos. Hay alguna vez alguien que lo tiene que animar, hay a veces alguien que lo tiene que levantar. Y entonces alguna vez nosotros vemos la necesidad como iglesia y en general, no estoy hablando de la de nosotros o de alguien, la iglesia de Cristo en general. Estamos viendo la necesidad, pero entonces estamos en nuestro egoísmo, estamos viendo lo que nos está pasando a nosotros. Y usted lo dijo bien, Pastor, cuando usted dice que alguna vez estamos concentrando en nuestro dolor y no vemos los dolores de los otros. Entonces, porque yo estaba pasando de un dolor y yo misma puedo testificar de eso. Yo me estaba concentrando en mi dolor y no estaba viendo que había gente que estaban
pasando más dolor de lo que yo estaba pasando. Y Dios me lo estaba poniendo en mi camino para ayudarla a levantar a ellos cuando yo decía, pero si yo estoy en dolor, ¿cómo yo voy a, a poder ayudar a otro? Pero es allí donde Dios alguna vez no está mirando que si nosotros podemos dejar a un lado nuestro dolor para ayudar el dolor de otro. Y ahí es donde caemos en el Salmo 136, nos dice, Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados, Dios nunca nos ha dejado desarmados, Dios nos libró de nuestros enemigos, que quiere decir de que Dios está siempre pendiente de lo que nos está pasando en nuestras vidas, Lori. Y como te estamos hablando, creo que son tiempos en los cuales tenemos que volver a la senda antigua, en la cual cuando decimos eso creemos que la senda antigua es otra cosa, pero no me voy a meter en ese lío, pero estamos hablando de la senda antigua desde el punto de vista de volver al libro de los Hechos, cuando los discípulos caminaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Y hacer discípulos, enseñándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que quiere decir de que cuando tú vas a poner por obra lo que has aprendido, porque la cosa es muchas veces que asistimos a una congregación simplemente para sentirnos satisfechos nosotros mismos, pero se nos olvida que el propósito de congregarnos no es para yo sentirme satisfecho, es para yo aprender para poder ayudar a otros. Amén. No, y así es. Y yo creo que la aplicación para el oyente es que nosotros podemos ser una señal de vida de que Dios no se ha olvidado del mundo. Dios nos llama a consolar el afligido, alimentar a lo necesitado, orar por lo quebrantado, anunciar la esperanza de Él. Entonces, tú, oyente, especialmente los cristianos, nosotros podemos ser una respuesta de Dios para alguien que está preguntando si Él aún se acuerda de ello. Nosotros podemos ser ese cambio. Nosotros, bueno, el Espíritu Santo cambia, pero yo lo que digo, nosotros podemos reflejar el amor de Dios. Nosotros podemos hacer el cambio porque Dios nos usa para poder ayudar a otros a que hagan esos cambios. No quiere decir que nosotros somos el cambio. Somos los vasos, los instrumentos que Dios usa para hacer testimonio. Porque acuérdate que hasta que tú dijiste, yo pasé por estas circunstancias y por las circunstancias que tú pasaste puedes ayudar a otros. Yo tal vez no he pasado esas circunstancias, pero he podido pasar las circunstancias del rechazo en mi trabajo, en alguna cosa o algo, pues yo puedo compartir eso que he pasado con otras personas para poderlos alentar y salir adelante. Muchas veces el problema es que nos enfrascamos en nuestro fracaso, en nuestro dolor, que no podemos ver que más allá, dentro de mi dolor, yo puedo edificar a otros. Y tenemos una pregunta, Pastor, que la estoy viendo en el chat. Dice que Dios le bendiga a Chuy y José Maisonet. Dice, Dios le bendiga a Pastor y Lori. Dice, ¿cómo la iglesia pueden ayudar a las personas caídas y necesitadas, aparte de predicarles? Si lo hablamos, Lori, desde el punto de vista, hay muchas formas de cómo manejar, no solamente el aspecto, porque abarca todas las áreas, el aspecto material y el aspecto espiritual. En el aspecto material podemos ver de que tú puedes salir ¿cómo se llama? Salir a una comunidad, dar comida, lo que sea, dependiendo de donde Dios te mande a hacer lo que tengas que hacer. Lo que es el evangelismo, y sin el aspecto espiritual y el evangelismo. Hay tantas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista para poder ayudar a la comunidad. Sí, porque es verdad, como dice Chuy, nosotros no solamente podemos predicarle a la gente, tenemos que suplir también algunas de sus necesidades que la gente tenga, ¿verdad? Alguna vez la iglesia local no puede suplir toda la necesidad de la comunidad porque alguna vez no hay recursos, pero hay necesidad que nosotros sí podemos suplir. Y entonces allí va no solamente lo que usted dijo, necesidad de alimentar, necesidad de materialismo, pero también consejería, darle seguimiento a la gente que están caída
y que necesitan como seguimiento para poderla ayudar y continuar a levantarla, porque esa es una cosa que yo estoy viendo también en la iglesia de hoy, en general, en la iglesia de Cristo, que entonces no estamos dando seguimiento a alguna gente que de verdad necesitan esta extra ayuda, lo estamos dejando solo, y como iglesia yo creo que en eso estamos fallando, los seguimientos que tenemos que hacerle a la persona, porque no solamente es material, no solamente es, sabe, cosas físicas, pero es también espiritual, donde necesitan como, no predicarle, porque ya la gente está cansada de la prédica, es llevar a un nivel que tú puedes decir, yo te entiendo, vamos a ver, sin juzgarla, porque la gente no quiere ser juzgada, están ya cansada que la gente los señale, están cansadas que le están diciendo que son pecadores. ¿Por qué no podemos mostrarle el amor de Dios? Y fíjate, Lori, que vamos un poquito más allá y uno de los grandes errores que tenemos es que pensamos que toda la iglesia va a hacer siempre lo mismo. No, no todos los hermanos van a hacer el mismo trabajo. Hay algunos que posiblemente van a visitar, otros pueden tal vez dar consejería, otros quiere decir de que es un equipo de trabajo, el cual somos el cuerpo del Señor. Dice, unos son las manos, otros son los pies, pero hay veces, desgraciadamente, el concepto tenemos de como iglesia es que todos tenemos que hacer lo mismo. No. Eso no es correcto y no es cierto. Todos tenemos diferentes trabajos entre la congregación. Quiere decir de que algunos se encargan simplemente de limpiar el templo, otros se encargan de hacer otras actividades. Quiere decir de que en lo que sí, todos somos llamados a hacer lo mismo, es en evangelizar. ¿Me vas entendiendo? Que quiere decir de que, y además, que en nuestro tiempo libre podemos visitar a alguien, lo visitamos, si alguien tiene que dar comida, le das de comida, pero hay que tener sabiduría también para poder suplir las necesidades de las personas, porque tenemos que tener discernimiento, porque hay personas que se aprovechan también de los sentimientos que tú quieres ayudar a los demás. Sí, no, eso es verdad, por eso lleva al Espíritu Santo que nos guíe, porque hay gente que, como usted dice, se acostumbra a la ayuda y están dependiendo completamente de esta ayuda en vez de levantarse, porque alguna vez uno le puede dar la ayuda temporaria para que ellos puedan levantarse ellos mismos, pero entonces ellos no quieren levantarse, ellos quieren independizarse, está como que la iglesia siempre va a suplir toda su necesidad y eso tampoco se puede porque no hay todos los recursos que uno necesita y porque también se aprovechan. Y fíjate, Lori, que no estamos diciendo que lo vas a cortar la no, porque lo puedes seguir haciendo, porque también eso puede ser una trampa del enemigo, porque te puede quitar el amor de seguir ayudando, porque mira que muchas personas se aprovechan de que tú les ayudas, pero que eso tampoco sea de tropiezo para que tú no dejes de seguir ayudando. Tú sigue ayudando, no importa que lo que haga la persona, tarde o temprano le dar cuenta al Señor, pero tenemos que tener en cuenta, Lori, que en realidad el trabajo de la iglesia es un equipo. Sí, amén. Todos tenemos que trabajar, de una o cierta manera tenemos que trabajar. Amén. Y creo que nos tenemos que pedir, Lore, porque nos quedan. Sí. No, y gracias a la pastora Jackie Santiago que puso comentario que dice que hay que educar y llevarse poco a poco para aprender cómo levantarse. Amén. Y vamos a despedirnos. ¿Usted va a hacer la oración? Amén. Amantísimo Padre Santo, Padre Eterno, te pedimos, Señor Padre Celestial, primeramente que tú consueles los corazones, que tú levantes, que tú restaures, que tú sanes las heridas, Señor Padre Celestial, que todo abandono, todo aquello que se sienta, Señor, en los corazones de las personas, lo rompas en el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre. Gracias te damos por este día, Señor Padre Celestial, y te damos gracias, Señor, por habernos permitido haber llegado a los oyentes en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Pues si así, pues Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche y si Dios lo permite, pues nos veremos el próximo miércoles en este su programa Voz de Restauración y Renovación. Pues Dios me los bendiga. Dios le bendiga.